Bueno, ahora vamos a empezar a hablar o a pasar a hablar sobre el uso de los platos, tanto perforados, de tornillo central, ranurados y los mandriles autocentrantes. Entonces, vamos a empezar primero a mirar cómo se usa un plato de tornillo perforado. Entonces hay ciertas piezas con ciertas características en donde este sería la herramienta más importante. Uno de los usos más comunes es, por ejemplo, cuando vamos a hacer una base de un plato, de una columna. Entonces acá tenemos una pequeña columna, tenemos una base y la forma de construir o de fijar esta pieza en el torno es sobre el plato de tornillo central. Entonces, habíamos hablado ahora que este tornillo en este caso tiene 5/16, pero ojo, aquí hay un diámetro más pequeño. Con esta parte del pierre y tomamos la medida interna, en este caso mide 1/4. Entonces, el plato de madera, este plato lo perforaríamos con 1/4. Llevamos este plato, lo montamos al torno y seguidamente en el torno enroscamos este plato de madera sobre el tornillo. Entonces ahí ya queda fijo. Cuando llevamos esta pieza al torno debe estar cepillada en ambas caras. Esa es una de las condiciones para el trabajo de torno de plato, aunque cuando trabajamos piezas irregulares ya no cumple esa parte, pero las caras deberían estar cepilladas cuando voy a hacer cierto tipo de producciones. Entonces ya lo fijamos al torno. Lo primero que hacemos es que cuando el torno gira trabajamos el diámetro, o sea, su diámetro externo. Luego trabajamos toda la cara de acuerdo al diseño que queremos realizar y finalmente ya en un taladro, en una máquina aparte, hacemos la perforación, que en este caso no la podemos generar en el mismo torno, dado que el tornillo está en su centro. Entonces la broca chocaría contra el tornillo. Entonces no puedo hacer en este caso esa perforación. Es importante y muy especial este plato porque genero la pieza, le doy el pulido, el lijado, la bajo y automáticamente monto la siguiente sin necesidad de bajar el plato del torno. También podemos generar algún tipo de cuencos. La única desventaja cuando nosotros generamos cuencos, entonces cuenco es un elemento que está vacío. En este caso, un tazón. Tazón sería ya de acuerdo al uso, pero esto es un cuenco, un elemento vacío, donde va moldurado desde su parte externa y vaciado desde su parte interna. Entonces acá también lo que hacemos es fijarlo sobre el plato, ¿cierto? Sobre este plato lo montamos, luego llevamos al torno, molduramos la parte externa. Normalmente se hace primero la parte externa para poderle dar regularidad a la pieza y para que muchas veces la pieza, si está vibrando al mecanizar la parte externa, deja de vibrar. Como va un vacío, entonces aquí es donde nosotros, cuando tenemos piezas con vacíos muy profundos, es donde podemos usar cierto tipo de brocas y vaciar. En este caso es muy importante saber si está sobre un tornillo central, hasta qué profundidad está el tornillo. En este caso está muy largo, pero entonces habíamos dicho que hay unos tornillos mucho más cortos y que podríamos entonces usar un tornillo más corto. La única desventaja cuando hacemos este tipo de piezas es que al tener un tornillo central, cuando terminemos la pieza va a quedar perforada, queda con un huequito y hay que ponerle un pasadorcito. Es muy importante elegir o saber elegir el tipo de plato en el cual vamos a construir este tipo de piezas. Entonces, cuando yo tengo mi diseño, siempre debo fijarme qué tipo de plato voy a usar. O sea, no diseñar a la loca, tengo que diseñar de acuerdo a los accesorios y a las herramientas que tengo. En este caso, este tazón, como todas las vasijas, llevan una base acá
donde separa la pieza, una base. Mire que es una característica común en la gran mayoría de las vasijas. Entonces, aquí hay un detalle muy importante, y es que si yo fuese a generar, digamos, un plato como este o un tazón como este, y lo voy a montar en un plato de tornillo central, pero ese plato de tornillo central excede el diámetro de su base, es muy difícil llegar allá. Entonces, esa parte es muy importante. Observen lo siguiente, que por eso no bajé este, y es que este plato es de 3 pulgadas, pero la base en que se para es ligeramente mayor. Cuando es ligeramente mayor o igual al plato, no hay ningún problema para poderlo construir. ¿Qué es lo que pasa cuando no tengo sino un tipo de plato y ese plato es de tornillo central? Entonces no tengo sino ese, y en este caso la única opción que tengo es de construirlo sobre un tornillo central, que en este caso podría estar acá, este tornillo central montado acá, y es muy mayor a este diámetro. Entonces en ese caso puedo usar algún tipo de accesorios que se llaman respaldos. Tomo una tablita, la perforo, que entre allá, entre, y ya luego enrosco acá. Entonces puedo mecanizar esta base. Esta la puedo sacrificar hasta el diámetro de su base. Entonces uso un respaldo que me sirve para darle una separación a la pieza que voy a trabajar del plato metálico para no tocarlo con la herramienta. Los respaldos cumplen con diferentes funciones, que lo vamos a ir viendo en la medida que desarrollamos el tema. Entonces, si puedo elegir un plato siempre menor a la base de la pieza que vamos a generar, es siempre lo mejor. Por ejemplo, si yo voy a construir este cuenco, entonces lo puedo construir con un solo montaje, digamos en tornillo central o en tornillo o en plato perforado. En este caso digamos que lo vamos a hacer sobre plato perforado. Yo primero me fijo qué tipo de plato tengo y elijo que este diámetro sea igual o mayor al plato donde va a ser montado. Entonces en este caso este plato estaría por encima, ¿cierto? Si yo lo voy a hacer con plato perforado, ¿qué podría hacer? En este caso vengo y monto este plato acá, lo perforo, lo llevo al taladro, perforo, para que los tornillos pasen derecho, y ya luego los tornillos me pegan sobre el plato, y puedo sacrificar este. Cuando yo sacrifico este, como queda dentro de los tornillos, ya automáticamente el diámetro al que queda este plato va a ser los diámetros de esta pieza. No tengo que empezar a medirla, sino que con este diámetro entonces los sigo generando. Vuelvo y repito, lo más importante es elegir o diseñar con anticipación que esta base sea igual o mayor al plato donde se va a generar. Pero muchas veces tenemos que la pieza es mucho más grande, que esta base es mucho más grande. Entonces, por ejemplo, tenemos este charol que ya es mucho más grande. Entonces el diámetro de esta base es muy superior a cualquiera de los platos que tengo. En este caso fue construido con tornillos con plato perforado. Entonces ya puedo elegir un plato más grande, no tendría ningún problema. Pero si no tengo un plato, en este caso de 8 pulgadas, puede incluso con uno de 12 pulgadas. Si no fuera grande, digamos que yo tengo un plato muy pequeño, como este. Cuando tengo un plato muy pequeño, el espesor total de la pieza no supera los 2 centímetros. Lo empiezo a tornear y genera vibración. Entonces, para poder absorber esa vibración, uso un respaldo. Y en este caso, el respaldo se usa de la siguiente forma. Puedo tomar un plato como este, venir y montarlo. Es muy importante todo esto porque recuerden que decíamos ahora que el objetivo en este nivel es el conocimiento y el uso de todos estos accesorios. Entonces en este caso voy a montar una pieza muy grande, vengo, pongo el plato central, siempre
debería estar perforado en su centro para que cuando lo monte, entonces me quede centrado con respecto al plato metálico. Ojo, si se dan cuenta, este respaldo está lleno de perforaciones acá. Entonces, lo que hago es que lo llevo acá, hago que este diámetro sea igual a la base de este plato y los tornillos los ubico ya en el respaldo. Simplemente entonces el respaldo aquí me está creciendo el diámetro cuando el plato es muy pequeño con respecto a una pieza que es muy grande. Eso lo puedo hacer respaldos y puedo utilizar respaldos tan grandes como la capacidad de volteo del torno. Entonces en este caso lleva su perforación central donde monto el plato acá y es sobre el plato su diámetro donde pongo los tornillos para hacer la fijación de la pieza. Entonces el respaldo me cumple ya, llevamos dos objetivos. El uno era retirar la pieza del plato para poderla hacer la base cuando la base de la pieza que voy a realizar es menor al plato del montaje. Cuando el plato es muy pequeño y la pieza es de mucho diámetro, uso un respaldo para crecer el diámetro de la pieza cuando el plato metálico es muy pequeño. Resulta que muchas veces nos dicen a nosotros, por ejemplo, vamos a construir un plato, un charol de este tamaño, pero este charol va a llevar una forma X. Pero además a mí me pueden poner la condición de que no deben aparecer las huellas de los tornillos sobre esta superficie. No puede aparecer ninguna huella. Entonces aquí uso otro respaldo. Esta parte es muy importante desde la parte de seguridad. Entonces tengo el plato, uso un respaldo. Usamos este respaldo, en este caso para esta pieza que nos dicen que es muy delgada, que no debe llevar huellas de tornillos. Entonces este tipo de montaje es muy especial y de pronto para algunas personas inicialmente presentan mucha inseguridad. Lo que hago es tomar este respaldo, pegar una hoja de papel sobre él con colbón, una hoja de periódico, la pego acá, luego unto colbón acá, pego la hoja sobre este elemento de acá. Ojo, tiene una hoja de papel en el intermedio. Luego que esta pieza se seca, esto tiene que ser un montaje de un día para otro como mínimo. Entonces luego que ya esto está seco, tomo un plato perforado, lo monto acá y sobre este plato pongo los tornillos, pero que solamente se sujeten al respaldo. Ojo que entre el respaldo y la pieza a trabajar hay una hoja de papel. Ese es el soporte para llevarlo al torno. Yo puedo generar piezas incluso de tamaños grandes, entre 60, 70, 80 centímetros de diámetro, solo pegados con un papel, y los puedo mecanizar. ¿Cuál es la condición? Que ese tipo de piezas de esos diámetros grandes no deben tener espesores superiores a los 3 centímetros. ¿Ya? Esta altura no puede superar los 3 centímetros y puedo generar piezas hasta de 60, 70, 80 centímetros. Pero lo más importante es que las revoluciones no deben pasar de las 200, entre 180 y 200 revoluciones para platos hasta de 80 centímetros. Cuando genero este tipo de platos de gran diámetro y de pocos espesores, debo empezar a mecanizar desde su diámetro externo hacia su diámetro interno. ¿Por qué? Si esto va a ser un charol y mecanizo toda la parte interna y luego vengo a mecanizar la parte externa, como ya le saqué todo este material acá, entonces se vuelve muy delgado y va a generar mucha vibración. Entonces lo que hago es que empiezo desde la parte externa hacia la parte interna. Ahí no incide mucho de que si venimos de la parte interior hacia la exterior ya venimos en contrafibra. No, porque ojo que esto es torno transversal, la fibra está en este sentido. Siempre vamos a trabajar aquí en el, digamos, con la fibra transversalmente, está girando en este sentido las fibras, no está por las testas.
Entonces no tenemos ningún problema de que sea hacia adentro o hacia afuera, pero ojo, estamos hablando de que este plato debe ser construido desde su diámetro externo hacia el diámetro interno, dado que tiene mucho diámetro y muy poco espesor. Entonces, por la vibración que se genera, lo debo construir desde esa forma. Profesor, ¿el colbón que se utiliza es el colbón madera o el colbón de papel? Colbón para madera. Colbón para madera. Sí. Nosotros, para lograr algún tipo de cosas importantes, tenemos que sacrificar siempre algo. El único problema es que cuando untas una película de colbón acá, le pegas un papel, es difícil sacarlo. Hay que empezar a raspar, mojar, raspar, mojar, raspar. Es difícil sacarlo, pero eso es lo que tenés que sacrificar para obtener una pieza de gran diámetro, sí, con unos espesores muy bajos, porque puedo generar todo el charol hasta con 5 milímetros de espesor o menos. Pero sacrifico esa otra parte en tiempo para poder retirar las pegas. Entonces, en este caso de este charol, si vemos, es un plato plano, donde solamente se le quiere hacer un bosel, se quiere hacer exactamente esto. Esto es lo que se requiere sobre este plato, y que el montaje entonces es con un respaldo y que el plato metálico es montado sobre ese respaldo. Entonces, miren lo importante de conocer el uso de todo este tipo de accesorios que podemos trabajar en el torno de plato. Aquí hay un tema muy interesante. ¿Incide en algo el tipo de papel que yo utilice para hacer ese montaje? A ver, sí es importante esa pregunta, porque, por ejemplo, yo podría decir que tengo un cartón, ¿cierto? Un cartón paja, un cartón industrial, ¿y qué tal si le pongo cartón? Entonces, digamos que le pones un cartón paja, entonces está formado, digamos, de películas, es muy grueso, se vuelve como un amortiguador, y esa parte que amortigua ahí se genera vibración. Entonces resulta que tiene que ser una hoja muy delgada para que no me genere vibración y las dos partes estén muy juntas. Entonces cartón no sirve. Una hoja de papel periódico, entonces, o máximo cartulina, pues, llegando al... No, la cartulina también es muy gruesa, debe ser muy delgado. Perfecto. Papel periódico. Papel periódico es el más... Entre más grueso, entonces genera más posibilidad de desgarre. Y de despegarse, se despega muy fácilmente cuando es muy grueso. Entonces es importante saber que máximo un papel periódico sería pues el correcto para esa parte. Entonces mire que estamos hablando solamente de los respaldos y todas las funciones que cumplen. Es importante saber esto porque hay muchas personas que seguramente tienen su torno, que tienen sus platos, que tienen platos muy grandes o muy pequeños. La pregunta es, ¿puedo trabajar piezas muy pequeñas en platos muy grandes? O viceversa. Sí se puede. Simplemente es el uso de respaldos y saber si lo que estoy haciendo es sobre tornillo central o sobre plato perforado. Yo sé que en este momento y en lo que estoy hablando de pronto todavía quedan muchas dudas, pero más adelante vamos a ir desarrollando todo este tema y les vamos a ir mostrando cada tipo de montaje. Vamos a pasar a hablar un poco sobre el uso de los mandriles autocentrantes. Es una parte interesante, no es una parte que manejan todos los torneros, pero aquellos que tienen mandriles autocentrantes, por lo menos para que se den cuenta que tienen, para qué les sirve. Entonces, desde el punto de vista de presentación y de darle valor agregado a una obra, es que esa obra precisamente no tenga perforaciones en su base, ni en su centro por haber sido tomada desde un plato de tornillo central, ni en su diámetro por haber sido montada sobre el plato perforado. Entonces, en este caso, podemos usar los mandriles y en este caso podemos trabajar la pieza al revés. Si yo fuese a construir una pieza como esta, un cuenco como estos, donde no hay huellas de tornillos en su base, entonces simplemente construyo esta pieza al revés. ¿Qué es lo que debo hacer inicialmente? Tener, por ejemplo, un bloque como este, un material cualquiera, y si yo fuese a hacer a partir de este bloque, esta pieza la trabajaría al revés.
Entonces en este caso no montaría la pieza por su base y no tendría que tener en cuenta que el plato en el que va a ser montada la pieza debe ser mayor o menor a esta base. Simplemente vengo y monto esta pieza en cualquier plato, e incluso puede ser mayor. Pero ojo, cuando digo que puede ser mayor, no puede ser tampoco un plato demasiado pequeño, porque cuando tengo un volumen muy grande sobre un plato muy pequeño, entonces la fijación ya no es muy buena. Cuando la fijación de una pieza que supera los 20 centímetros de diámetro está hecha sobre un plato de 6 centímetros, entonces también puede generar vibración porque no tiene buen apoyo sobre su base. En este caso, entonces vengo y cojo cualquier tipo de tornillos. Mire que aquí hay mucho espesor, le pongo 4, 5, 6 tornillos, puedo perforar 2, 3 centímetros y no tengo ningún problema. Cuando llevo la pieza al torno ya montada sobre este plato, entonces mecanizo su base, genero toda la parte externa. ¿Ya? Toda su parte externa la genero montada sobre este plato. ¿Cuál es la parte importante? Saber cuánto abren estas mordazas desde su parte mínima y máxima. Por ejemplo, este mandil de 6 pulgadas me toma piezas en su base hasta 17 centímetros, mínimo 11 centímetros. O sea que puedo generar platos con base desde 11 centímetros hasta 17 centímetros. Pero esa pieza puede cambiar en sus tamaños y en sus formas. Entonces tenemos esta que es una pieza irregular, tiene su base. Entonces, digamos, tengo en cuenta que máximo pueden ser 17 centímetros. Pero observen que también tengo aquí una pieza que es mucho más grande, muy profunda, y que simplemente tengo que tener en cuenta que esta base tenga 17 centímetros. Aquí en esta parte hay otra característica muy especial. Aquí tiene mucho más de los 17 centímetros, pero ahorita vamos a ver cuál es la característica especial en ese plato, que es ya de un diámetro mucho más grande. Cuando yo entonces genero esta pieza, la hago toda desde la parte externa. Luego vengo aquí al mandril autocentrante, la ajusto y ya la vacío desde la parte interna. Pero observen, fuimos a un plato de tornillo de tornillo central o plato perforado, la hicimos todo por fuera, hicimos toda la parte, hacemos toda la parte del pulido, lijado de la pieza, y luego la montamos sobre este mandril autocentrante y generamos el vacío interno. Cuando terminemos la pieza nos vamos a dar cuenta que son piezas con unas presentaciones impecables, donde no hay perforaciones, y esto genera valores agregados. En ese caso es importante, pero hay otro tipo de piezas. Miren que esta pieza es irregular. Esta pieza fue torneada desde un orillo. Esta era la única parte que tenía plana. Esto era aquí el diámetro del árbol. Entonces aquí hay que hacer otro montaje diferente. Ahora, a modo de información, simplemente les doy como el derrotero a seguir, pero ya más adelante vamos a ver todo el proceso. En este caso, lo que hago cuando tengo el trozo de madera que lo llevo a la sinfín, simplemente lo contorneo, lo monto acá. No está la pieza todavía mecanizada, simplemente monto un plato cualquiera. Puede ser mayor al tamaño de la pieza, ¿cierto? Lo llevo al torno, y al llevarlo al torno empiezo a mecanizar esta parte interna. Pero ojo, cuando comienzo a mecanizar esa parte interna, tengo en cuenta que el vacío que voy a hacer es exactamente para que este plato entre acá. Cuando este plato me entre acá, sin haber hecho el vacío, le pongo los tornillos, quito el inferior, lo llevo al torno estando acá, montado, y hago toda la parte externa, genero toda la parte externa. Luego que tengo toda la parte externa, quito este plato y lo llevo de nuevo al mandril autocentrante y termino la pieza. Es una pieza irregular, pero que tampoco tiene tornillos, tiene huella de tornillos. Entonces, mire cómo simplemente
voy generando elementos, pero de acuerdo a las herramientas que tengo. En este caso, un mandril autocentrante. Estos otros mandriles que son más pequeños, entonces para platos más pequeños, simplemente si lo voy a tomar sobre estas mordazas, tengo que tener en cuenta cuánto me abren las mordazas para, de acuerdo al máximo de apertura de estas mordazas, hacer este diámetro. Y es lo mismo, primero lo tomo acá del plato, lo hago por fuera, lo cojo de las mordazas y hago el vacío y no tiene huellas. Es importante esa parte, pero es muy importante los procesos a través de los cuales se genera este trabajo. Profe, de pronto me quedó una duda cuando estábamos hablando de los platos de tornillo central o los perforados. ¿Cuál es el proceso entonces para tornear el plato? ¿Cuáles son los procesos a seguir? A ver, decíamos que si tenemos un plato, una base como esta, simplemente lo llevamos al plato de tornillo central y lo torneamos, su diámetro y su cara. La cara posterior no es necesario mecanizarla porque ya estaba cepillada, ¿cierto? A ver, esa pregunta me parece interesante porque si yo bien puedo montar esta pieza, que la voy a hacer al revés, la voy a montar aquí con tornillo, acá tornillos en plato perforado, también puedo venir y montarla sobre un plato de tornillo central, pero que este tornillo sea lo suficientemente largo para este volumen. Entonces primero haga la pieza desde la parte externa y luego la vacío desde la parte interna. Recuerden que les he dicho que más adelante vamos a mirar el proceso porque es un poquito complejo, simplemente que hay mucha información y quiero que esta información les quede a ustedes para que así vayan aprendiendo realmente qué es un torno, sus accesorios y qué pueden hacer con ellos. Después de que hablamos de todos los montajes en los diferentes tipos de platos, que finalmente estamos hablando de cómo montar la pieza de un plato perforado para luego ser montada sobre un mandril, que hacíamos la pieza al revés. Hay otro tipo de piezas como esta, que es mucho más grande. Entonces esta pieza fue construida también al revés, sin estar este vacío, se montó el plato acá y se generó todo este trabajo desde la parte externa. Pero aquí, como teníamos que volverlo a montar de otro plato porque por su base ya superaba los 17 centímetros, entonces si ustedes observan tenía un vacío. Este vacío que tenía acá fue generado para este plato. Observen cómo encaja perfecto acá, ¿cierto? Entonces ya termino toda la pieza por fuera, lo monto acá de este y lo llevo al torno y hago el vacío. Entonces mire cómo hice el cambio de platos acá. Es importante saber eso. Lo normal es que empiece el montaje con el plato más grande, luego genere la base y monte el que es ligeramente más pequeño. Pero para este tipo de piezas, que no supere, o sea, que no sea inferior a las 6 pulgadas. ¿Para qué esa carga? ¿Por qué el plato incrustado? Es muy importante eso. Porque si yo vengo a montar este plato y esto está liso, entonces tengo que empezar a centrarlo muy bien. Pero como ya tengo la pequeña carga, simplemente lo pongo ahí, ya está automáticamente centrado, mira que no se corre. Lo aprieto y ya está centrado automáticamente. A ver, de todo esto que estamos hablando acá, montajes sobre plato perforado, montajes en plato perforado para generar la pieza completamente o plato perforado para generar la pieza sobre un mandril autocentrante. Más adelante, cuando empecemos ya a desarrollar todo este proceso, entonces miraremos los tipos de fijaciones, profundidades de los tornillos, número de tornillos de acuerdo a los tamaños de las piezas, y también vamos a hablar sobre las revoluciones por minuto, que esa parte es muy importante. Hay otra parte muy importante acá y es sobre la parte de dispositivos. En el torneado donde más se usan los dispositivos es precisamente en el torno transversal. A ver, es muy importante la parte de dispositivos. Los dispositivos sobre todo se manejan en la parte del torno en esta técnica. Los dispositivos normalmente van montados sobre un accesorio. Importante saber la diferencia entre un accesorio y un dispositivo.
Entonces, todos los elementos que hemos visto acá, platos de tornillo central, platos perforados, platos ranurados, copas autocentrantes, mandriles, portabrocas, todos estos elementos son accesorios. Entonces, el accesorio es un elemento que hace parte de un torno, de un taladro, de una sinfín. Un dispositivo es un elemento que se genera para crear una producción. Y ese dispositivo normalmente va montado sobre un accesorio. Entonces, por ejemplo, un dispositivo es algo como esto tan simple. El objetivo aquí es generar esta pieza. El objetivo es generar esta pieza, es una casita, lleva una perforación, pero esa perforación debe llevar un ángulo especial. Por lo tanto, si yo la genero con una broca, ya es más difícil generar el ángulo. Entonces, genero un dispositivo. Ese dispositivo, entonces, va montado sobre un accesorio. Recuerden que decía que el dispositivo siempre va montado sobre un accesorio. Lo atornillo acá, debe estar muy bien centrado, pero la parte que debo centrar es precisamente esta parte. Entonces, ya después vamos a ver cómo se generan. Y observen que meto la tablita acá, entra, y automáticamente ella encaja. Sí. Le hago el mecanizado. Entonces ahí está la pieza, simplemente doy encendido al torno y saco todas las piececitas. Se saca y se cambia y se sigue el proceso. Entonces mire que solamente medí la primera y ya las otras no las tengo que medir. Hay otro tipo de construcciones muy especiales. Por ejemplo, este tipo de plato. Al principio les hablaba de este tipo de plato que es cuadrado. Cuando estoy trabajando en el torno es muy importante saber que cuando tengo aristas, estas esquinas me pueden accidentar, pero que cuando tengo esta pieza de un diámetro considerablemente grande, la capacidad de volteo tiene que ver con la diagonal. Ya necesito tornos con una buena capacidad de volteo, y que es muy peligroso trabajar en un torno con estas aristas. Entonces es importante esconderlas. Pero entonces, ¿cómo escondo esta arista sin necesidad de cortarla? Entonces tengo que generar un dispositivo. El dispositivo, entonces, lo tengo acá. En este caso son piezas muy grandes. Entonces observen que aquí está el dispositivo. Él acá tiene un espesor X. Este espacio que está acá es de acuerdo a esta altura de la pieza. Entonces, si nosotros vamos a generar el montaje sobre este dispositivo, observen cómo acá hay unos tornillos que sujetan todas las piezas. Estas piezas se pueden desarmar completamente. Llevo esta pieza, si la voy a trabajar desde la parte interna, entonces observen cómo hago el montaje de la pieza desde la parte interna. Se le pone aquí la arandela. No las pongamos todas, don Wilson. Se pone aquí la arandela, entonces ya puedo trabajar esta parte. Y observen entonces cómo ya desaparecieron esas aristas, ya están dentro de este diámetro que está acá. Se requieren tornos de una capacidad de volteo importante, esa es la condición, aunque la pieza se puede hacer muy pequeña. Pero que lo importante aquí es saber que debo esconder esas aristas. Luego, cuando ya tengo la parte interna, entonces hago el giro. Mire que ese vacío que tienes para que esta entre. Entonces doy el giro, hago la misma fijación y ya puedo trabajar la parte externa. Este tipo de pieza es muy interesante. Es una pieza en donde no se vació esto, simplemente unos cortes, que más adelante estaremos mostrando este tipo de trabajo. Importante también saber que cuando tengo un dispositivo como este, debo tener un elemento centrador para cuando haga el montaje
el centro siempre sea el mismo. Entonces le doy un giro y nos damos cuenta que aquí tiene una argolla que se le hizo con unas pequeñas duelas. Y importante saber que cuando voy a hacer este tipo de dispositivos que son de mucho tamaño, debo también tener un plato de buen tamaño, porque este dispositivo montado sobre este plato que tiene 6 pulgadas hay mucha inestabilidad y genera vibración. Entonces uso este que es más grande y observen que este vacío que está ahí entra el plato perfectamente. Ya simplemente vengo acá, lo sujeto con tornillos y observen que está perfectamente centrado sobre el dispositivo. Entonces los dispositivos siempre van montados sobre un accesorio. Es importante entonces saber que esta máquina, que a través de la revolución industrial nos demostró que era el padre de todas las demás, entonces aquí vamos a empezar a darnos cuenta todo lo que podemos hacer a través de ella. La máquina más importante que se ha creado indudablemente. En el transcurso del tiempo, aquí a nosotros nos falta ya la parte de ejecución, que es empezar a mostrar cómo se construye una pieza desde tornillo central, cómo se construye una pieza desde plato perforado, cómo se construye la pieza desde plato perforado para ser terminada sobre un mandril autocentrante, cómo se construye la pieza desde un dispositivo, pero lo más importante es cómo se genera ese dispositivo, qué tipo de tornillos, cuántos tornillos, de qué longitud los tornillos, elementos de fijación. Entonces esa parte la vamos a ir desarrollando más adelante. Espero que les guste la información que les damos ahora, y más adelante vamos a estarles mostrando toda la parte del desarrollo sobre el torneado de plato. ¿Alguna inquietud? Comunicarse con Arte Entorno. Gracias.